Buen día con todos. Hoy estamos en un nuevo laboratorio legal. Para hoy nos ha abierto sus puertas Consultorios Médicos Quineche. Agradecemos que nos permita grabar hoy en sus instalaciones. Y tenemos un invitado especial, Jorge Colmenares. ¿Cómo estás, Jorge? John, buenos días. Jorge es especialista en Derecho Penal, especialmente en algunos delitos como los delitos económicos. Tenemos el defraudación tributaria, lavado de activos, y con él vamos a tratar hoy día un tema muy interesante, que es la causal de eximente en los delitos tributarios. Jorge, cuéntame, a ver, ¿qué es una eximente para poder entrar ya a este tema? Para hablar de eximente tendríamos que hablar de delito primero, ¿no? Okay. Entonces, cuando uno analiza un delito, hablamos de los elementos del delito: tipicidad, tijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Justo en este último es donde entra el eximente de responsabilidad que tú nos estás comentando. ¿En la punibilidad? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el 189 así lo establece. 189 del Código Tributario. El artículo 189. Así es. Ya. Antes de hablar del eximente de responsabilidad, quisiéramos ir un poco atrás. Primero hablaríamos de repente de los delitos tributarios, Okay. ¿no? Que el eximente de responsabilidad se da justo en ello, en los delitos tributarios. ¿Qué es un delito tributario? El delito tributario, de manera general, ¿no? Está primero establecido en el Decreto Legislativo 813, ¿sí? De manera general, como te decía, consistirá los delitos tributarios en realizar alguna forma fraudulenta, de manera general, utilizando la astucia, el ardid, el engaño, para evadir el pago del tributo o para obtener algún beneficio patrimonial, ¿no? Tributario. Como una devolución indebida. Exactamente. Saldo a favor del exportador, crédito fiscal, una exoneración tributaria, por ejemplo, ¿no? Entre otras situaciones que se han regulado a partir del año 2012, que es, no solamente se ha avanzado en el tema de evitar o hacer acciones fraudulentas o sancionar acciones fraudulentas, sino también el Estado ha adelantado la fiscalización, por así decirlo, por utilizar un término, y también sanciona los hechos en los cuales uno ingresa datos falsos. Ya. Pero eso está sancionado con una multa. Sí, pues no confundamos, una cosa es la infracción tributaria, Que es administrativa. y otra cosa es el delito tributario. Ya. Y nos vamos a regir en ambos casos por la tipicidad. En la infracción tributaria está regulado también con una sanción pecuniaria, y en el delito tributario hay otros supuestos que se añaden, sí, unos supuestos de hechos que se añaden, en la cual se tipifican ciertas conductas de ingresar datos falsos, no datos falsos exactamente con ese término, pero sí, por ejemplo, hacer un registro contable que es falso, datos falsos en el RUC. Ya. Ok, entonces, digamos, por ahí ya se va configurando lo que es un delito tributario de acuerdo a la actual, digamos, normativa. Sí, así es. Ahora, un delito tributario, siempre las empresas, especialmente los contadores y gerentes, existe ese temor de que no se estén cometiendo, de repente por desconocimiento, en algunos casos y otros no, algunos delitos que impliquen la pena privativa de libertad. En las contabilidades, en las declaraciones de impuestos, en el pago de impuestos, y como tú dices, en información falsa que se pueda brindar a quien, a su nadie. Entonces, si es así, y una persona jurídica comete el delito de defraudación tributaria, ¿de qué manera podría eximirse de su responsabilidad y, digamos, no ser sancionado con una pena? Bien, el artículo 189 que estábamos comentando establece de que uno puede regularizar, ¿sí?, nuestra situación tributaria hasta antes de que se inicie una investigación en sede fiscal.
o hasta antes que se inicie una fiscalización por el tributo y un determinado periodo también, ¿no? En específico. Y eso tiene que ser puesto en conocimiento del deudor tributario. Ok, entonces esa es la figura que, tal como lo has dicho, está en la norma, ¿no? Así es. O sea, si regularizo mi situación, ¿qué es regularizar? Pago el impuesto y pago las multas. Exactamente. Eso es una condición también. Tienes que pagar el tributo emitido y todas las multas más los intereses. O sea, tributo, multa y los intereses de ambos. Actualizados a la fecha del pago. Ok, todo eso ya. Digamos que el gerente se da cuenta que estaría incurso o inmerso en un delito de defraudación tributaria y dice, no, ¿sabes qué? Una auditoría preventiva. Hacemos, ¿cuánto me sale a pagar? Tanto. Prefiero pagar mi tributo y mi multa antes que afronte un proceso penal. Claro, es lo recomendable porque las penas van desde los 5 a 8 años, en las modalidades agravadas de 8 a 12 años. Y ya ha habido casos en que se han sancionado de esa manera. Sí, hay casos en los que llegan a la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Así que no es que solamente se queden en sede fiscal, sino que mira cómo es que llegan hasta la Corte Suprema para que estos empresarios pues logren su libertad. ¿Y cuántos años pasan? Para llegar a la Corte Suprema hay que pasar varios años. Ahora, 3, 4. Mientras tanto, la Fiscalía podría pedir previsión preventiva. Sí, generalmente no se pide prisión preventiva, generalmente no se pide, pero cuando te imponen la sentencia en primera instancia, la pena se tiene que hacer efectiva. Porque como te digo, la pena menor es 5 años, no podría ser suspendida. Claro, o sea, tiene que ser efectiva. Exactamente. Ahora, lo que mencionaste es cierto, o sea, hay dos causales de eximentes de acuerdo a la norma, ¿no? Si regularizamos antes de que inicie la Fiscalía la investigación o antes de que SUNAT inicie el procedimiento de fiscalización. Diríamos de que existe un solo eximente, pero en dos supuestos, ¿no? En dos supuestos, o sea, antes de que inicie la Fiscalía o antes de que inicie el procedimiento de fiscalización. ¿Eso se mantiene o ha habido de repente alguna novedad respecto a ello? No, eso se mantiene. Desde la modificatoria del año 2012 se mantiene hasta la fecha. Lo que sí se ha avanzado es la interpretación de este articulado. Y te comento, en marzo de este año se ha emitido una casación, la 90-2020, en la cual habla sobre la función teleológica del artículo 189 y que ratifica ya una casación del año 2021, en la cual se habla también de la función teleológica del artículo 189. ¿Y cuál es esa función teleológica? Te preguntarás. Es que lo que busca la regularización tributaria es que el deudor tributario regularice su situación. Y más bien estas casaciones lo que hacen es criticar que no se le permita la regularización dentro de ya iniciar el procedimiento de fiscalización. Y tú dirás, esto es un contrasentido, pero el contrasentido lo dice la Corte Suprema más bien respecto a esta norma. Dice, si existe la causal de eximente del 189 que te permite regularizar y con ello salvar tu responsabilidad penal, entonces, ¿por qué no se te permite dentro del procedimiento de fiscalización realizar ello? Si tienes todavía desconocimiento de cuánto se debe, si tienes desconocimiento de que esto es un delito, es prácticamente lo que dice la Corte Suprema. En el sentido de que de repente uno no tiene la forma, digamos, eficaz de determinar cuánto es lo que debería. Por eso a veces necesita una determinación por parte de la administración a través de una fiscalización. Si bien es cierto, se habla de la resolución de determinación, ya sé por dónde vas, el Código Tributario habla de la resolución de determinación y te indica también de que eso no va a ser óbice para que se inicie el procedimiento y se sancione. Pero lógicamente entonces ya vamos a la esfera penal nosotros, pura, y decimos, acá no hay certidumbre jurídica respecto de la deuda tributaria. ¿No es cierto? Si hay una resolución de determinación que está impugnada, no se determina aún cuánto se debe. Claro, porque todavía está sujeta a un procedimiento contencioso de revisión de esa determinación de deuda. Sí. Cuando vayas al texto del Código Tributario vas a encontrar
de que no va a importar lo que estamos conversando. Pero cuando vayamos a la esfera penal, sí va a importar mucho, porque tenemos que tener certeza para dictar sentencia condenatoria. Porque ahí viene una cuestión que parece contradictoria, porque si la norma tributaria dice la causal de eximende se aplica o antes del inicio de la procedimiento de fiscalización o antes del inicio de la investigación fiscal en sede penal, entonces lo que la Corte Suprema dice, a ver, esta primera como que no la apliques, porque ya se habría iniciado un procedimiento de fiscalización, pero todavía no tienes la certeza de cuánto es la deuda. No exactamente te dice la deuda, pero no hay una certeza per se todavía, ¿sí? Recuerda de que cuando se inicia un procedimiento de fiscalización, te tienen que enviar un requerimiento en la que te estén imputando tales hechos también, para que tú te puedas defender, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces te dicen, en el requerimiento te tienen que decir de que se está iniciando un procedimiento por indicio de delito tributario. ¿Tendría que ser necesariamente así o un procedimiento de fiscalización solo por el periodo de tributo? Dentro de la interpretación que muchos realizan, ¿no?, y la que yo me inclino, debería ser así, porque si tú lees el 189 te indica ello. Si tú haces la interpretación del 189 te quiere decir ello, de que tendría que decirte. Y te cuento un caso de la Corte Suprema, año 2010, 128, casación 128-2010. Se inicia el procedimiento, se inicia procedimiento de fiscalización, ¿sí? También se inicia el procedimiento de investigación en sede fiscal, pero no se formaliza la investigación preparatoria. No se formaliza la investigación preparatoria y en ese periodo se paga intereses, tributo, multa. Producto de la fiscalización tributaria, la autoría. Sí, producto de la fiscalización tributaria. Los dos procesos están iniciados ya. Y dentro de ese inicio se paga la deuda tributaria. Digamos que ahí, a esa altura, viendo la norma tributaria, no hay causal de eximende. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que en el procedimiento de fiscalización no se había indicado de manera clara y precisa el periodo y el tributo investigado. Entonces la Corte Suprema dice, como no es claro y se regularizó y pagó, entonces sí se aplica la causal de eximende en 189 del Código Tributario. Pero es raro que un auditor no especifique el periodo y tributo a fiscalizar de manera clara. Normalmente eso va en las cartas de inicio del requerimiento. Sí, pero pasó en este caso, en el caso 128-2010. Bueno, ese es por descuido del auditor. Sí, pero podríamos ir más allá nosotros diciendo, si no me imputaste en un requerimiento el delito de defraudación tributaria, ¿no?, o que se va a iniciar el procedimiento por indicio de delito tributario, entonces también podríamos nosotros entrar en esa situación de que no ha habido la imputación respecto de ese hecho en particular. Eso es lo que dice actualmente la Corte Suprema en la casación que señalas. Eso lo dijo ya en el año 2000, eso lo dijo en el año 2010. Ya. Y lo que te comentaba después, que es actual, del año 2021 y del año 2022, es que dentro del procedimiento de fiscalización se podría regularizar. ¿Y sabes hasta cuándo? En estos dos que se prestan a lo mismo, es que la regularización se da antes de que se emita el requerimiento de indicio de delito tributario. Antes de que se emita tal requerimiento, el deudor tributario cancela. Este es el que en SUNAT se conoce como el informe del delito tributario. Así es. Antes de que se emita, o sea, inicia el procedimiento de fiscalización, ¿no es cierto? Carta de presentación, requerimiento, un requerimiento, resultado de requerimiento, y así va avanzando. Entonces se da cuenta, pues le dicen, usted está en la causal de 178.1. Le dice al deudor tributario. El deudor tributario analiza, o habrá analizado, pero no se especifica más, paga tributo, interés, multa, paga, y posteriormente, en el mes siguiente, se emite una RD que da claridad de que se pagó todo, y posterior, en el siguiente mes, se emite
informe de delito tributario y se remite a Fiscalía. Entonces la Corte Suprema dice, el deudor tributario regularizó su situación y va ello en el sentido teleológico del artículo 189. Entonces, vía interpretación. Pero es lo que se busca en verdad. Lo que se busca con el 189 no es sancionar al deudor tributario, sino decirle, te has equivocado y nosotros queremos la recaudación, porque es lo que le importa finalmente al Estado en las normas tributarias. Claro, el fin recaudador. Así es. Interesante, porque interesante y debatible, ¿no? Porque así, si ponemos los documentos en frío, parecen contradictorios con el Código Tributario, pero se han ido, según lo que ya voy entendiendo, al espíritu de la norma. ¿Cuál fue el objetivo, el fin de poner digamos, estas sanciones y esta eximento? Recaudar. Así es, así es. Incluso cuando hacen la interpretación, se van a la exposición de motivos de este articulado, ¿no? Del 189. Entonces ahí encuentran la razón porque es que se inclinan por esta posición. Claro, se van al motivo original, ¿por qué se dio esa norma? Dentro de otras ideas más que desarrollan, ¿no? Interesante. Ahora, si es así, incluso iniciado el procedimiento de fiscalización, incluso ya no logré pagar en ese momento, me emiten la resolución de determinación, lo reclamo, lo llevo a apelación, el tribunal fiscal me dice cuánto realmente de repente ajusta el valor. Y en este momento yo lo pago y aún no ha salido el informe de delito tributario. ¿Todavía tendría la oportunidad de entrar al eximento? Según la casación, las dos casaciones desde 2021 y 2022, sí podrías. Salvo que el proceso penal ya haya concluido antes. Así es. Pero ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? Que es una discusión ya que se lleva no tanto al campo tributario sino al campo penal, por la certeza de la deuda. ¿No es cierto? O sea, a ver. Si vas por el tema de la certeza de la deuda, significa que el procedimiento penal podría quedar en stand-by o en espera hasta que en vía administrativa se determine cuánto realmente es la deuda. A mi criterio sí. A mi criterio y a criterio de varios doctrinarios, varios abogados que ya han discutido estos temas. Pero ahora, ¿en qué etapa de la investigación o del proceso penal se estancaría? Porque si entramos, digamos, la Fiscalía inicia la investigación preliminar, ¿no? Tenemos el procedimiento de fiscalización que está por terminar, pero entra la vía reclamación contenciosa. Significa que el fiscal no debería formalizar hasta que tenga la certeza de la deuda, o sí podría formalizar. Para formalizar la investigación preparatoria, la misma ley penal tributaria, ¿sí?, indica de que solamente necesita como un requisito de procedibilidad el informe de delito tributario. Entonces sí podría formalizarse la investigación preparatoria y se inicia la investigación, y dentro del proceso penal tú realizarás los actos de investigación, ofrecerás los medios probatorios que consideres tú que contradice tal situación, que contradiga pues el informe de delito tributario, ¿se entiende?, ¿no? Presentarás tu perito también de parte y dirás por qué razones no deberían ser estos hechos calificados como delitos tributarios. Pero si ya sale el informe de delitos tributarios, yo ya pierdo la causal de eximento. En el entendido del artículo 189 y de las casaciones, sí. ¿No? Porque todavía no habrías pagado. Sí. Pero entramos en otra discusión. No hay una certeza. Penal pura, en la cual no existiría la certeza aún de que esa resolución de determinación pueda indicar cuánto es el tributo dejado de pagar. Claro, se abre otro campo de debate, ¿no? Así es, hay otra oportunidad. Sí.
Y ahí viene también una pregunta que es el informe de delito tributario. ¿En qué momento tiene efecto legal? Porque una cosa es que el personal, de repente el área legal o la división legal o la procuraduría del SUNAT haga su informe de delito tributario, y otra cosa es cuando ya este informe tiene efecto. Lo tiene que notificar al contribuyente, lo tiene que notificar a la fiscalía. ¿Qué tiene que hacer qué paso tiene que tener este informe para que tenga efecto? Bueno, el informe de delito tributario tiene que darse dentro del procedimiento de fiscalización. Ya. Se da dentro de un procedimiento de fiscalización. ¿Sí? Tiene que ser puesto en conocimiento del deudor tributario, por supuesto, para que formule su descargo. Parte del debido procedimiento, parte de la imputación necesaria que también se ve en sede administrativa. Ok. ¿Sí? Y después se puede remitir. Lo que pasa si no hay procedimiento de fiscalización y Fiscalía ha iniciado su investigación? ¿Qué es lo que dice la ley penal tributaria? Indica de que Fiscalía tiene que comunicarle a SUNAT, ¿no?, para que ellos hagan el informe de delito tributario. ¿Qué significa eso? Que tiene que iniciar un procedimiento de fiscalización. Con ese objetivo. Con ese objetivo. Con un objeto determinado, con un tributo determinado, aspecto del tributo determinado, un periodo determinado. Okay. Ya. Entonces, Tú dirás, ¿y puede ser sobre periodos prescritos? La norma indica de que sí. ¿Sí puede ser sobre periodos prescritos? La norma indica de que sí. En la medida en que tenga incidencia sobre el periodo que se está fiscalizando. Pero ahí yo como contribuyente podría salir a defenderme diciendo, ¿sabes qué? No me puedes iniciar un procedimiento de determinación, que es un procedimiento de fiscalización usando tu facultad de determinación, sobre periodos prescritos. Y empezaría una pelea bizantina. Así es. Y también tendríamos una forma de cómo poder discutir. Claro. Bueno, nos damos cuenta que hay muchos puntos que abren estos campos de lucha o campos de batalla en este tema del delito tributario finalmente, ya sea por la prescripción, ya sea por la misma procedimiento de fiscalización, ya sea por el procedimiento contencioso en la sede administrativa, del mismo informe tributario, si me dieron mi derecho de defensa o no ante esta imputación que aparece en el informe de delito tributario, incluso hasta en la sede penal, o fiscal, si es que ya hay una certeza de la deuda o no. Es decir, hay muchos campos de acción en los cuales se puede ejercer una defensa a efecto de determinar si finalmente debe o no imputarse una responsabilidad penal con una sanción privativa de libertad, que digamos es la sanción máxima, ¿no? Y que es la última ratio, ¿entiendes? Así es. Interesante, Jorge. Gracias por tu experiencia y por tus comentarios vertidos en este laboratorio. Y bueno, quienes nos están escuchando son gerentes, jefes de contabilidad, de finanzas. ¿Qué recomendarías a efecto de prevenir todos estos aspectos que hemos tratado el día de hoy? A ver, dentro de la prevención, auditorías preventivas. Si ya nos encontramos dentro de un procedimiento de fiscalización, recomendaría de que contraten a un abogado especialista en delitos tributarios, especialista en delitos económicos, al margen de que contraten a su asesor tributario también. Asesor tributario o experto en derecho tributario, lógicamente aparte de su contador, ¿no? Claro. Así es. ¿Y por qué es importante ello? Porque hay hechos que a veces los que trabajan en SUNAT, ¿no?, porque mi experiencia más ha sido ante SUNAT, consideran de que algunos hechos son delitos tributarios. De per se. Ellos consideran de pronto que, por ejemplo, ¿no?, hay un pago que se realiza, no se paga la detracción, pero se utiliza el crédito fiscal. Yeah. Indican, rectifique, señor, rápidamente, porque este es un delito tributario. Coaccionan, amenazan. ¿Eso es un delito tributario? No es un delito tributario. ¿No es cierto? Claro. Entonces no te pueden amenazar, ¿no?, dentro de una fiscalización o coaccionar
diciéndote te voy a denunciar por un delito tributario. Cosa que hacen y es una práctica común. Por eso tienes que contratar a un asesor tributario, tanto del área penal como del área netamente tributaria, ¿no? Es la recomendación por lo que he visto, por lo que he pasado, por lo que ya le ha pasado a clientes, ¿no? Y ojo, también tienen el derecho de reservarse sus declaraciones, porque recuerda de que dentro de un procedimiento de fiscalización tú puedes, te solicitan que vengas para que rindas tus manifestaciones. Entonces hay que tener cuidado en qué cosa vamos a decir también, ¿no? No significa que estás asumiendo responsabilidad. Tenemos el derecho a la no autoincriminación, todos. Entonces, no hay que exponernos a decir ciertas cosas que de repente nos guiamos por el contador, ¿no? Que no está analizando la otra arista, ¿no? Claro. Siempre tiene que ser, yo creo que siempre tiene que haber para tomar una decisión de manera empresarial o de cara a un procedimiento de fiscalización, es tener varios puntos de vista y con ellos encontrar una concertación en un punto, ¿no? Pero no puede tomar solamente la decisión el abogado penalista, el contador solo o el asesor tributario, sino tiene que ser colegiado. Para ver, digamos, los diversos efectos de la decisión que vaya a tomar. Sí, y cuidado con lo que digamos en un procedimiento de fiscalización. Será usado en un proceso penal. Podríamos discutirlo, pero finalmente es un indicio más que va a estar allí. Vale. ¿Sí? Esa es la recomendación. Ahí está, Jorge. Bueno, se habrán dado cuenta que hoy ha sido un tema muy interesante, algo picante también para el tema de empresas o que aquellos contribuyentes que están afrontando un procedimiento de fiscalización sobre el delito tributario o de repente en sede fiscal o judicial ya un delito, una acusación por delito tributario. Así que espero que les haya servido y será hasta un nuevo laboratorio legal. Gracias. Cuando gustes.